Hola a todos, hoy vamos a hablar del pretendente al trono de Italia. Es importante saber que hay mucho y el más conocido es Emanuele Filiberto, pero es el pretendente al trono solamente en algunos casos. Si el matrimonio es aceptado, Umberto II no autorizaba el matrimonio de los padres de Emanuele Filiberto y después lo aceptó. Entonces, si consideras el matrimonio como efectivo, Emanuele Filiberti es el pretendente al trono de Italia. Segundo, la bonita Vittoria es la heredera al trono de Italia, pero solamente en algunos casos. Ella es la heredera solamente para las personas quienes son de acuerdo con el matrimonio y la abrogación de la ley sálica. ¿Qué es la ley sálica? Es la ley que hace que las mujeres no pueden estar en el trono. Pero en 2020, Vittorio Emanuele canceló esa ley sálica. Sin embargo, algunas personas no están de acuerdo porque no es una modificación de la Constitución y no pensaba que es efectivada. Entonces, la hermosísima Vittoria es el heredero y la futura pretendente al trono de Italia solamente si aceptas el matrimonio y están de acuerdo con la abrogación de la ley sálica. Entonces Dimitri es el heredero según algunas personas, lo siento, pero no muchas porque no reclama. Pero si la persona no está de acuerdo con el matrimonio, pero es de acuerdo con la abrogación de la ley sálica. Eso significa que la corona puede estar heredero por las mujeres. Entonces, María Pía, que está todavía en vida, es de consecuencia la pretendente al trono. Después hay otros pretendentes al trono, porque si no estás de acuerdo con el matrimonio y que no estás de acuerdo con la abrogación de la ley sálica, entonces Aimone es el pretendente al trono en ese caso. Pero si es de acuerdo con el matrimonio, pero no es de acuerdo con la abrogación de la ley sálica, después de Vittorio Emanuele, la bonita Vittoria no sería la pretendente, pero fui para Aimone. Para terminar, un poquito, aquí está un resumen. Emanuele Filiberto es el pretendente al trono si aceptas el matrimonio, mientras que la sublime princesa Vittoria es la pretendente al trono si aceptas y el matrimonio y la abrogación de la ley sálica. María Pía es la pretendente al trono si no están de acuerdo con el matrimonio, pero aceptas la abrogación de la ley sálica. Dimitri es el heredero al trono si no aceptas el matrimonio, pero aceptas la abrogación de la ley sálica. Aimone es el pretendente al trono si no aceptas el matrimonio y no aceptas la abrogación de la ley sálica, mientras que Aimone, él mismo, es pretendente al trono si
es el heredero al trono, sí. Si aceptas el matrimonio, pero no aceptas la abrogación de la ley sálica. Gracias por escucharme. Adiós. Hasta pronto.